desde el proceso conocido como oxidación que experimenta un metal debido a la interacción química generada por la humedad del ambiente. Las emisiones de dióxido de carbono emitidas por las actividades humanas o procesos industriales. La leche de magnesia, un antiácido y laxante utilizado para tratar problemas estomacales. El óxido nitroso, el bicarbonato de sodio, el hidruro de litio, el ácido clorhídrico y hasta la sal, que comúnmente se utiliza en nuestros hogares para procesar los alimentos. Todos ellos tienen algo en común. Todos estos compuestos químicos se agrupan en la nomenclatura de química inorgánica, según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esto es En Clase. El día de hoy estudiaremos las principales funciones de química inorgánica. Según un estudio de 1988, existen más de 50.000 compuestos químicos inorgánicos en los que no interviene el carbono. Se ha buscado un sistema para agruparlos de acuerdo con sus propiedades químicas, para darles nombre y reconocerlos. Se ha dado el nombre de función inorgánica al grupo de compuestos similares que presentan un conjunto de propiedades comunes. Cuando un determinado compuesto con características como acidez o basicidad, solubilidad en agua, reactividad, de acuerdo con determinada función química, se dice que éste pertenece a la función química inorgánica. Las funciones químicas inorgánicas se valen del uso de compuestos químicos de origen mineral. La sal, el agua, el oro, el plomo, el yeso y el talco son algunos ejemplos de compuestos inorgánicos de uso cotidiano. Estas funciones químicas se componen de 5 grupos: los óxidos, las bases, los ácidos, las sales y los hidruros. Para adentrarnos específicamente en lo que es el estudio de las funciones de química inorgánica, es muy importante que recordemos el tema específico que corresponde al estado de oxidación. Es muy importante saber o recordar pues que en un compuesto iónico indica la carga real que adoptan cada uno de los iones debido a la pérdida o ganancia de electrones, que en un compuesto covalente el estado de oxidación va a representar la carga aparente que adopta cada átomo cuando se rompen hipotéticamente todos los enlaces. También pues podemos categorizar que en los metales solo pueden existir estados de oxidación con valores positivos. En los no metales pues van a presentar valores positivos o negativos, y que los gases nobles, al tener su característica equivalente, que en muy pocas reacciones químicas reaccionan con otros
elementos van a tener sus propias características. En la siguiente descripción, en la pizarra, pues aquí describimos el número de oxidación o la valencia, en este caso, pues que van a presentar los elementos de acuerdo al grupo que forman parte. Por ejemplo, los elementos que forman parte del grupo 1A tienen tendencia siempre de estado de oxidación de una carga positiva, los del 2A de dos cargas positivas. Los elementos, en este caso del 6B, por ejemplo, van a tener cargas, se van a combinar. El caso del cromo, por ejemplo, va a tener 3 formas de combinarse. Esto quiere decir pues que va a tener que formar 3 compuestos distintos en el caso que se combine con el oxígeno, que es el elemento con que más va a reaccionar. También tenemos el caso del manganeso, el hierro, el cobalto y el níquel, por ejemplo, que van a presentar estados de oxidación con 2 cargas positivas o 3 cargas positivas. Entonces, este cuadro nos resume la categorización correspondiente a los estados de oxidación de los principales elementos por grupos. Si realizamos una inspección en la tabla periódica, pues notaremos que tendremos esta categorización correspondiente a esos estados de oxidación que van a presentar los distintos elementos. Es decir, el estado de oxidación o número de oxidación hace referencia a la valencia química, a la forma en que los distintos elementos se van a combinar, especialmente o interactuando mayormente con el oxígeno. Entonces aquí tenemos identificado mayormente esos estados de oxidación que son más comunes. Es muy importante volver a retomar algunas reglas de asignación de estado de oxidación. Por ejemplo, el estado de oxidación de todos los elementos libres es 0 en cualquiera de las formas que se presentan. El estado de oxidación, por ejemplo, del hidrógeno en sus compuestos siempre es de una carga positiva, excepto en los hidruros metálicos, que va a ser o se va a combinar el hidrógeno en este caso con una carga negativa. El estado de oxidación del oxígeno, por ejemplo, en sus compuestos siempre es de 2 cargas negativas, excepto cuando forma unos compuestos que se conocen como peróxidos, que en este caso formará o se combinará con un estado de oxidación de una carga negativa. El estado de oxidación de los metales alcalinos siempre va a ser de una carga positiva, los alcalinos térreos con 2 cargas positivas. Es muy importante recordar que la suma algebraica de los estados de oxidación de los átomos de una molécula siempre es 0, dado pues que las moléculas son neutras. Si se tratase de un ion, el estado de oxidación va a corresponder a la carga del ion que esté formado en la molécula. Las funciones químicas inorgánicas están constituidas por el conjunto de compuestos que tienen propiedades químicas muy semejantes, debido al que en sus moléculas existen uno o más átomos iguales. Un grupo funcional está constituido por una agrupación de átomos comunes a todos los compuestos de una misma función.
Es por eso que en química inorgánica existen 5 funciones principales: la función óxido, la función hidróxido, la función ácido, la función hidruro y la función sal, cada una caracterizada por algunos aspectos particulares correspondientes a los átomos que van a formar parte de la estructura de la molécula proveniente de estos grupos funcionales. El siguiente esquema mostrado en pantalla nos refleja más claramente lo que son las funciones químicas inorgánicas, expresamente manifestadas con la categorización de los elementos metálicos y los elementos no metálicos respectivamente, y los compuestos que van a formar desde que surge la interacción con el oxígeno. Vamos a categorizar gráficamente lo que ocurriría en una reacción típica correspondiente tanto a los elementos metálicos como a los elementos no metálicos. Veamos a continuación la gráfica que tenemos acá respectiva a las funciones químicas inorgánicas y que corresponden específicamente a las interacciones tanto de elementos metálicos como de elementos no metálicos. Aquí tenemos descritas todas las reacciones que ocurren en un compuesto específico formado tanto por los metales y los no metales. Esta es un mapa, se podría decir, de lo que ocurre en cada uno de los procesos que intervienen los elementos metálicos. Es muy importante recordar que más adelante pues detallaremos cada uno de los procesos, tanto la formación de óxidos básicos como la formación de óxidos no metálicos, y seguidamente pues veremos la categorización de cada uno de los variados procesos. La función óxido. Los óxidos son compuestos binarios que se forman cuando un metal o un no metal se combina con el oxígeno. La forma de obtención o gráficamente pues tenemos descrito que el elemento interactúa con el oxígeno, obteniéndose en este caso lo que es el óxido. Existen dos tipos de óxidos: los óxidos metálicos o óxidos básicos y lo que se conocen como anhídridos o óxidos que van a formar parte en este caso de la unión de un elemento no metálico y el oxígeno. Vamos a describir qué características o cómo se forman los óxidos metálicos o óxidos básicos. En este caso, los óxidos formados por la combinación del oxígeno con metales. Estos elementos son generalmente sólidos a temperatura ambiente, y otra característica específica es que poseen un enlace iónico. Por reacción química con el agua van a dar origen a lo que son los hidróxidos, que poseen propiedades básicas. Por ello se les denomina óxidos básicos. Es muy importante denotar algunas características en la nomenclatura referente a los óxidos, ya que internacionalmente vamos a conocer variados nombres referentes a algunos compuestos. Es por eso que se siguen algunos patrones, aunque el patrón más usado y referido por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada es la nomenclatura Stock. Aún se utilizan algunos nombres que provienen de la nomenclatura tradicional. Aquí descrito pues tenemos un compuesto, un óxido, en este caso de hierro, el cual usted podrá observar que en las distintas nomenclaturas va a tener 3 nombres distintos. Va a llamarse óxido férrico en la nomenclatura tradicional, va a llamarse óxido de hierro 3 en la nomenclatura Stock y trióxido de dihierro en la nomenclatura sistemática. Es muy importante recordar esto, ya que en algunos apartados
o algunos textos, algunos libros hacen referencia específicamente a estos nombres, y el estudiante deberá de escribir la fórmula que corresponde, aunque algunas veces encontraremos que se le pedirá al estudiante que escriba el compuesto con nomenclatura stock, pero es muy importante denotar detalladamente algunas características que van a poseer estas nomenclaturas, las cuales las tenemos descritas acá. En la nomenclatura tradicional, por ejemplo, se utiliza el nombre genérico óxido seguido del nombre del metal, terminando en un sufijo oso, en este caso para el menor estado de oxidación, o de lo contrario el sufijo ico para el mayor estado de oxidación. Cuando el metal tiene solo un estado de oxidación, también se puede utilizar el sufijo ico. En el caso de la nomenclatura stock, que va a consistir en indicar el estado de oxidación con números romanos y entre paréntesis al final del nombre del elemento. Si el metal posee un estado de oxidación, entonces se omite el número romano. En la nomenclatura sistemática, que va a consistir en la utilización de prefijos numerales griegos para indicar el número de átomos que cada elemento presenta en la fórmula. En este caso, pues se van a utilizar prefijos para el número 1, por ejemplo, el prefijo mono, di para 2, tri para el prefijo 3, tetra para el prefijo 4, penta para 5, hexa para 6, hepta para 7, octa para 8, pero en algunos casos pues mayormente vamos a utilizar algunas descripciones referidas a la nomenclatura stock y a la nomenclatura tradicional. Es muy importante también, en el caso de la nomenclatura tradicional, que para nombrar los compuestos extraigamos la raíz de los elementos a tratar o que se han combinado, en este caso con el oxígeno respectivamente. Es muy importante partir de esa categorización y demostrar algunos nombres como los que vemos aquí en pantalla. Es muy importante saber y tener en cuenta que hay algunos elementos, como el caso del oro, que se utilizará en este caso para nombrarlos en la nomenclatura tradicional, su nombre en latín, que es aurantum, y que específicamente vamos a utilizar la raíz aur. Es decir, el oro tiene dos formas de combinarse con el oxígeno, y es en este caso pues que puede utilizar una valencia de 3 cargas positivas o una carga positiva. Podemos denotar el óxido auroso o el óxido áurico respectivamente. Es muy importante denotar la raíz de algunos compuestos que proceden de algunos elementos. En el caso del plomo, en el caso del cobre, por ejemplo, en el caso del hierro, que es un compuesto que comúnmente lo vamos a ver categorizado en las interacciones, en el cual el hierro posee dos formas de combinarse con el oxígeno, y lo vamos a ver como óxido férrico y óxido ferroso en las dos categorizaciones respectivas, si lo nombramos por la nomenclatura tradicional. Entonces es muy importante retomar la raíz de los elementos que van a formar parte, si en un dado caso se llegase a pedir la nomenclatura tradicional, pero generalmente la que comúnmente se utiliza es la nomenclatura stock, que es donde se menciona el estado de oxidación con que se combina el elemento metálico en este caso. En la nomenclatura tradicional o clásica también vamos a retomar puntos importantes. Para elementos que solamente tienen una valencia, vamos a utilizar el nombre óxido
vamos a utilizar el nombre óxido más la raíz del elemento. Es muy importante de notar que en la nomenclatura tradicional pues vamos a categorizar algunos componentes. Vamos a utilizar sufijos y prefijos que nos van a ayudar a describir algunos compuestos. Aquí he categorizado algunos, por ejemplo en el caso del hierro, que tiene dos estados o dos formas de combinarse, va a formar respectivamente en la nomenclatura tradicional el óxido ferroso y el hidróxido férrico, donde vemos la descripción aquí donde se utiliza la palabra óxido, la raíz en este caso del elemento hierro, que no decimos hierrico ni hierroso, sino que decimos óxido ferroso y óxido férrico, porque el hierro proviene del latín ferrum, más el sufijo, que en este caso acá lo tenemos cuando corresponde a dos valencias. En el caso que tenga tres valencias, en el caso del azufre, por ejemplo, que tiene tres valencias, respectivamente con la menor valencia, diríamos óxido hiposulfuroso, óxido sulfuroso y óxido sulfúrico respectivamente. En elementos que poseen cuatro valencias, como es el caso del cloro, denotaremos la palabra óxido, el prefijo en dado caso que sea la menor o la mayor valencia, la raíz más el sufijo. Por lo tanto, en el caso del cloro se forma el óxido hipocloroso, el óxido cloroso. En la valencia intermedia no tenemos prefijo, el óxido clórico y el óxido perclórico respectivamente. Es muy importante de notar que para escribir la fórmula de un determinado óxido debemos de fijarnos muy específicamente en la valencia con la que se va a combinar, ya que algunos elementos pues tienen dos valencias y es muy importante de notar eso. En este caso que tenemos acá descrito, el cobre, que posee en este caso dos formas distintas de combinarse, es decir, con una carga positiva y con dos cargas positivas respectivamente, va a formar dos fórmulas distintas. En el caso que tenemos acá pues vemos que para neutralizar al átomo de oxígeno se necesitan dos átomos de cobre. Es por eso que la fórmula va a tener Cu2O. En el caso que tenemos acá planteado referentemente, para escribir la fórmula vamos a denotar que las dos valencias son números opuestos, por lo tanto la fórmula solamente quedará descrita como CuO. En este caso, el nombre que tendría en la nomenclatura tradicional, como tenemos dos valencias, la mayor valencia utiliza la terminación ico. Entonces, en este caso, en la nomenclatura tradicional, este compuesto se llamaría óxido cúprico. En la nomenclatura stock se llamaría óxido de cobre 2 y en la nomenclatura sistemática se llamaría monóxido de cobre. Voy a escribir las fórmulas que se forman al combinar los distintos elementos, en este caso de estos dos elementos que tenemos acá. En este caso pues vemos que la cuestión a observar es la valencia. En este caso, como las dos se complementan, la fórmula nos quedaría como TiO. En el otro caso, cuando se nos presente para escribir la fórmula detalladamente y que la molécula descrita esté neutra, pues vemos que en este caso hay tres cargas. El titanio en este caso se ha combinado con tres cargas positivas y el oxígeno con dos cargas negativas respectivamente. En este caso lo que hacemos es que cruzamos
usamos las valencias de los elementos respectivamente. Entonces en este caso tendríamos la fórmula como Ti2O3. Para la otra observación, en este caso el titanio se ha combinado con 4 cargas positivas y el oxígeno con 2. Por eso, para escribir la fórmula, en este caso la situación aquí es que necesitamos 2 átomos de oxígeno para neutralizar al átomo de titanio que se ha combinado con 4 cargas positivas. Por lo tanto, la fórmula nos quedaría de la siguiente forma. Los nombres respectivos que tendrían estas fórmulas que hemos descrito acá en la nomenclatura tradicional, esto sería un óxido hipotitanoso, un óxido de titanio 2 porque se ha combinado con valencia 2, y en la nomenclatura sistemática sería monóxido de titanio. Para esta descripción en la nomenclatura tradicional sería el caso, dado que ha utilizado la valencia intermedia, sería óxido titanoso. En la nomenclatura stock sería óxido de titanio 3 porque se ha combinado con valencia de 3, y en la nomenclatura sistemática, que es la que prácticamente cuenta los átomos, sería tri porque hay un 3, trióxido de dinitrógeno. En la otra fórmula que puede conceder el titanio, en este caso cuando se combina con su mayor valencia, en la nomenclatura tradicional tendríamos óxido titánico. En la nomenclatura de stock tendríamos óxido de titanio 4, y en la sistemática tendríamos di porque hay un 2, dióxido de titanio. Los óxidos ácidos provienen de la combinación de un elemento no metálico con elemento oxígeno. Hay otro nombre que se le da, en este caso denotadamente como el nombre de anhídrido. Los óxidos no metálicos son compuestos de bajos puntos de fusión que se forman al reaccionar un no metal con el oxígeno, denominados también con la palabra de anhídridos. En la nomenclatura tradicional el nombre genérico es anhídrido y el sufijo ico a la raíz del nombre del elemento si solo presenta una valencia. Si tiene 2 valencias, los sufijos oso e ico, y si tiene más de 2 valencias se usan los afijos, sufijos y prefijos del siguiente cuadro que tenemos acá, igual que en la sección anterior vimos con los óxidos metálicos. En la descripción en pantalla tenemos al elemento cloro. El cloro pues es un elemento que tiene 4 valencias, de las cuales aquí vamos a ver la interacción de 3 valencias, de las 3 primeras valencias que tiene el cloro para formar los óxidos específicos, en el caso del azufre con sus 2 valencias respectivamente. Solo vamos a escribir las fórmulas y vamos a describir qué nombre tomarían en cada una de las nomenclaturas, tanto en la nomenclatura tradicional, en el sistema stock y en la nomenclatura sistemática. Para describir, muy importante, la fórmula. Vamos a ver que en este caso el cloro tiene 3 cargas, se combina con 3 cargas positivas, mientras que el oxígeno, en este caso, se combina siempre, en el caso de los óxidos, con 2 cargas negativas. Para este caso, la formulación de la escritura de la fórmula denotaríamos lo que describíamos antes, que cruzaremos las valencias a formar subíndices. En este caso tendríamos Cl2O.
Si encontramos el Cl2O3, si queremos encontrar, por ejemplo, verificar que esta molécula sea neutra, pues verificaremos en este caso el estado de oxidación que utilizaron cada uno de ellos y veremos que la molécula es neutra. Para este caso, 2 multiplicado por las 3 cargas serían 6 cargas en total del cloro. 3 por 2 cargas negativas serían 6 cargas negativas. Entonces vemos que la molécula es neutra. Debemos de poner mucho énfasis en el número de oxidación. Vamos a realizar la siguiente descripción en el caso de que el cloro sea combinado con valencia de 5 cargas positivas. Cuando tenemos un número impar así como este y el caso anterior, pues lo que hacemos es que cruzamos las valencias y las escribimos como subíndices. Entonces para este caso nos quedaría C5 o perdón, vamos a corregir acá. En este caso tendríamos C2 o 5 respectivamente. En el caso como este que tenemos acá del azufre, que tiene 2 valencias respectivamente, aunque son 3, pero en este caso vamos a ver 2 valencias. Cuando un elemento se combine con una valencia par que sea mayor a la del 2, debemos de poner un número en el 3 que multiplicado por el 2 sea el equivalente a la carga que en este caso va a tener el elemento no metálico. En esta situación tendríamos que yo voy a buscar un número que multiplicado por el 2 sea 6 cargas negativas, que en este caso es el 3, y por lo tanto escribiríamos la S que tiene la valencia mayor, la S del azufre, el O y el 3. Vamos a corroborar si el oxígeno se combina con carga de 2 cargas negativas y el azufre con 6 cargas positivas. Usted deberá de notar que esta molécula debe ser neutra y por lo tanto 3 por 2 cargas negativas serían 6 cargas negativas más 6 cargas positivas del azufre. En este caso sería la molécula neutra. Para el siguiente caso sería lo mismo y por consiguiente sería la carga mayor que la tiene el azufre, el oxígeno. Buscaremos un número que multiplicado por la carga del oxígeno sea el contrario de este, que en este caso sería un 2. ¿Qué nombres tendrían estas moléculas de acuerdo a la nomenclatura tradicional, sistema Stock y la nomenclatura sistemática? En el caso de la valencia, el cloro es muy importante. Aquí solo vamos a ver 3, pero el cloro tiene 4 valencias, 4 formas distintas de combinarse. En este caso sería, en la nomenclatura tradicional sería anhídrido, cloroso, óxido. En el sistema Stock sería óxido de cloro 3 porque se combinó con valencia de 3. Y en este caso en la sistemática, que es la que cuenta los átomos, en la sistemática sería trióxido de di, porque hay 2 cloros, trióxido de dicloro. Entonces estos nombres es muy importante recordarlo, que un mismo compuesto puede tener 3 nombres distintos referidamente. Función hidróxido o función base, en este caso es un compuesto ternario que posee el grupo funcional OH con una carga negativa. Se caracterizan las sustancias que van a formar parte de la base por tener sabor amargo,
volver de color azul, un reactivo de papel tornasol que se utilizan en las prácticas de laboratorio. Otra característica muy específica e importante es que sirve la base para neutralizar los ácidos. Neutralizar es limitar lo que es la acción. Por lo general se obtienen combinando óxido básico con el agua. Entonces el resultado de un óxido básico con el agua va a ser un hidróxido o base. Directamente, para escribir una fórmula, denotaríamos pues que sería el ion de el elemento metálico directamente combinado con el ion hidróxido, que es el grupo funcional de las bases. Para formular, primero se escribe el símbolo del metal seguido del radical hidroxilo o hidróxido. Debemos poner mucho énfasis en las valencias, teniendo en cuenta el número de oxidación del elemento metálico. En algunos casos que los elementos metálicos se combinen con valencias de 2 o 3, debemos de escribir entre paréntesis el ion hidróxido, y para nombrar con las dos nomenclaturas aplica la misma regla de la formulación de los óxidos, pero reemplazando la palabra óxido por hidróxido. Esto significa que si un óxido antes se llamaba óxido de sodio, cuando se combine con agua se va a llamar hidróxido de sodio. Vamos a ver algunas categorizaciones respectivas a la combinación de algunos óxidos básicos cuando se combinan con agua. Es muy importante saber con qué número de oxidación o qué número de oxidación cuenta cada elemento. Por ejemplo, en el número 1, si hacemos referencia al litio, si usted busca en la tabla periódica, hará referencia que el litio, al disociarse en este caso de la molécula de oxígeno, va a presentar una valencia positiva respectivamente. En este caso pues tanto el oxígeno que sale de esta disociación y los otros que proceden del agua van a formar los grupos que comúnmente llamamos como grupos hidróxido, y por lo tanto el hidróxido va a tener una carga negativa. La fórmula que se forma en este caso sería el hidróxido de litio. Primero el litio, muy importante ver las valencias, en este caso una valencia positiva y una valencia negativa, pues se neutralizan ambas y tenemos formado en este caso el hidróxido de litio. Para el siguiente caso, en la parte número 2, denotaremos que en este caso estaremos hablando del elemento plomo. El elemento plomo, que es el número 82 en la tabla periódica, tiene dos formas de combinarse con el oxígeno, es decir, tiene dos estados de oxidación, y en este caso pues ha utilizado su mayor valencia, que es 4. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque sabemos que aquí en el oxígeno siempre trabaja con dos cargas negativas, entonces 2 por 2 son 4 cargas negativas, y por consiguiente describiremos que el plomo se ha combinado con valencia de 4 cargas positivas. Entonces, para este caso, si el plomo se ha combinado con 4 cargas positivas, para escribir la fórmula lo describiremos que se combina en la reacción con el grupo hidróxido, que proviene del agua, y el oxígeno que formaba el óxido, y entonces describiremos que se va a formar la siguiente fórmula. Necesitamos 4 grupos hidróxidos para neutralizar al átomo de plomo, y por lo tanto en este caso la fórmula que se
especifica es la siguiente. En este caso va a ir entre paréntesis y fuera del paréntesis del grupo hidroxilo, como ocupamos 4 grupos hidróxidos, escribiremos un 4. Y así continuaremos describiendo, podemos describir algunas otras reacciones. Es muy importante antes de escribir lo que es la denotación específica de cada una de las fórmulas que vamos a ver escritas o explícitas acá, que sepamos cuál es el número de oxidación en este caso de cada elemento en específico. Es muy importante destacar que también en el caso de las bases pueden nombrarse o pueden encontrarse escritas de 3 formas. Por ejemplo, en el caso del hierro, que tiende a formar 2 compuestos distintos, en este caso 2 hidróxidos distintos, es muy importante saber que también pueden nombrarse con estas nomenclaturas. La nomenclatura tradicional, por ejemplo, este óxido de hierro que se ha combinado con 3 cargas positivas, por ejemplo, vamos a encontrar en este caso que esta fórmula la podemos nombrar como óxido férrico, hidróxido de hierro 3 o trihidróxido de hierro. Estos 3 nombres hacen referencia a la misma fórmula. Muy importante tener en cuenta las terminaciones que anteriormente describimos en la pizarra anterior. Cuando se utiliza la terminación ico, cuando se utiliza la terminación oso para algunos elementos con solo 2 valencias. También vimos que hay elementos que tienen 4 valencias donde se utilizan prefijos y sufijos respectivamente. También se van a obtener un hidróxido directamente de un metal activo más la combinación de agua, y cuyo resultado va a ser un hidróxido y liberación de oxígeno gaseoso. Función ácido-oxácido. Los ácidos oxácidos son compuestos ternarios formados por hidrógeno, oxígeno y no metal. Se caracterizan por tener sabor agrio, enrojecer el papel tornasol, que es utilizado como un medidor químico en el laboratorio, neutralizar a las bases, y se obtienen por la combinación de un anhídrido o un óxido no metálico con el agua. Vamos a describir algunas categorizaciones referentes a la función óxido. Por ejemplo, acá tenemos el óxido que hace referencia a un óxido o un anhídrido, perdón, en este caso. En la descripción que tenemos acá, vamos a poner mucha atención para ver cómo se forma este ácido que tenemos acá. El SO3 se llama óxido sulfúrico. Vamos a ver por qué. Primero, para describir con qué valencia se ha combinado, es muy importante volver a retomar. El oxígeno forma, en este caso, o se combina con 2 valencias, con valencia de 2 cargas negativas. Entonces 3 por 2 cargas negativas serían 6 cargas negativas. Entonces, por consiguiente, si aquí no vemos un subíndice, esto me quiere decir que utilizó la valencia contraria, en este caso 6 cargas negativas. La valencia que en este caso del azufre sería 6 cargas positivas. Por eso se llama óxido sulfúrico. Para escribir esta fórmula que tenemos acá, vamos a denotar la siguiente interacción. Hay una disociación de la molécula de agua al hacer esta reacción, y un oxígeno se va a incorporar a la molécula del óxido.
siendo por lo consiguiente que ya no quedaría como SO3, sino que quedaría como SO4, pero con la adición de ese oxígeno más, quedaría con dos cargas negativas. Por lo tanto, de la disociación de la molécula del agua surge la liberación de hidrógeno, que en este caso pues interactúa con una carga positiva. Entonces, por lo tanto, para formar la estructura de la fórmula se necesitan dos hidrógenos para neutralizar a este ion que se ha formado, y es por lo tanto que la fórmula se escribe como H2SO4. ¿Por qué razón? Vuelvo a repetir. Este ion que se formó en la disociación, en la reacción que tuvo el óxido con el agua, se formó este ion, y por lo consiguiente se necesitan dos hidrógenos para neutralizar. Como el óxido se llamaba óxido sulfúrico o anhídrido sulfúrico, el ácido en este caso se va a llamar ácido sulfúrico. En el siguiente caso que tenemos acá denotado, hacemos la misma descripción. Hay una ruptura de la molécula de agua y se adiciona un átomo más en este caso, quedando descritamente como N2O6 con dos cargas negativas. Generalmente pues esto se explicaría de una forma que hay una simplificación, porque tenemos tres números acá, y generalmente químicamente no existe este ion. Entonces el ion que sí existe en este caso con esa referencia es el NO3. El NO3 menos, que se conoce como ion nitrato. Esto ha resultado de la disociación, en este caso de la interacción de este óxido con la molécula de agua. Por consiguiente, ¿cuántos hidrógenos necesitamos para neutralizar al ion nitrato? Necesitamos uno. Es por eso que en este caso el hidrógeno con una carga positiva se asocia con el ion nitrato y forma nitrato ácido o ácido nítrico en este caso, como lo expresa la fórmula respectivamente. En algunos casos o en algunos textos pues se le pedirá al estudiante que escriba la fórmula de estos compuestos. Sabiendo nosotros que estos compuestos proceden específicamente de combinaciones de óxidos, tendremos la siguiente denotación. Por ejemplo, el ácido nitroso proviene de un óxido nitroso. Acá tenemos descrita específicamente la interacción del ácido nitroso. Si es ácido nitroso, haremos referencia que viene de un óxido nitroso. Si ese óxido nitroso se combina con agua para formar el ácido nitroso, hacemos la siguiente denotación. Hay una ruptura de la molécula de agua en la cual hay una adición de un átomo más al óxido nitroso. Por lo tanto, ya no va a ser NO2, sino que va a ser NO3 con dos cargas negativas, y por consiguiente describiremos cuántos hidrógenos necesitamos para neutralizar al ion. En este caso son dos. Entonces por este sentido es que tenemos la fórmula H2, porque se necesitan dos hidrógenos para neutralizar a este ion, y H2NO3 sería la fórmula, en este caso la fórmula específica del ácido nitroso. Igual podríamos continuar con el ácido carbónico. Si nos especifica que escribamos la fórmula química del ácido carbónico, el ácido carbónico proviene del
óxido carbónico o anhídrido carbónico, que en este caso sería el CO2. Si lo convertimos al ácido, en este caso haremos referencia que proviene de la interacción con la molécula del agua. En este caso, la misma situación, hay una ruptura de la molécula de agua y un oxígeno se adiciona al óxido, describiendo que ya no será CO2 sino que CO3, pero con la categorización que se han adicionado dos cargas para formar este ion respectivamente, y por lo tanto nos haremos la siguiente descripción. ¿Con quién reacciona? Reacciona con los hidrógenos que han quedado libres, y por lo tanto en este caso la fórmula del ácido carbónico, nos preguntaríamos cuántos hidrógenos necesitamos para neutralizar a este ion. Necesitamos dos. Entonces la fórmula en este caso nos quedaría H2CO3 respectivamente. Igual podemos hacer la misma descripción con las demás nombres que nos aparece, que se nos pide, pero es muy importante hacer referencia a eso, cómo se forma esa disociación de la molécula de agua y la adición de un oxígeno al óxido para interactuar con los hidrógenos y formar el ácido. Cuando hablamos de un hidruro, en este caso pues van a ser compuestos binarios que resultan de la combinación de un elemento con el hidrógeno. De acuerdo con el tipo de elemento con que se combine, los hidruros se clasifican en hidruros metálicos e hidruros no metálicos, donde X en este caso de la descripción que vamos a tener acá pues va a ser la valencia del elemento. La valencia de los elementos frente al hidrógeno la tenemos descrita acá en esta tabla referente a algunos grupos específicos de la tabla periódica. Los hidruros metálicos son compuestos binarios que es formados por la combinación del hidrógeno con ciertos metales, especialmente con elementos del grupo 1A y 2A. Los hidruros metálicos por lo general son sólidos a temperatura ambiente, es decir, metal más hidrógeno forman hidruro metálico, como en los ejemplos que tenemos descritos acá. Para nombrar los hidruros metálicos se emplea la nomenclatura Stock y la nomenclatura sistemática. Vamos a ver algunos ejemplos acá descritos como los que tenemos acá en pantalla. Por ejemplo, en el hidruro que se forma por la combinación del hierro con valencia de 3 cargas positivas y el hidrógeno con una carga negativa, sería en este caso el hidruro de hierro 3 o trihidruro de hierro. En esta fórmula que tenemos acá, los elementos que se han combinado es el calcio con su respectiva valencia, que es de 2 cargas, más el ion hidrógeno, que cuando forma hidruros con los elementos metálicos utiliza una carga negativa, y el nombre que tendríamos en la nomenclatura Stock sería hidruro de calcio. En la sistemática sería dihidruro de calcio, y así respectivamente podríamos continuar con la descripción de los demás compuestos que se forman con la interacción del hidrógeno. Muy importante recordar que en los hidruros el hidrógeno trabaja con valencia negativa según algunas reacciones o actividades químicas que se dan en algunas reacciones. En los hidruros no metálicos, que vamos a describir que son compuestos binarios, binario significa 2, que están formados por la combinación de un elemento no metálico con el hidrógeno, se presentan en estado gaseoso, es una característica muy importante. No metal más hidrógeno va a formar un hidruro no metálico. A los hidruros no metálicos los clasificamos en 2 grupos, como hidruros especiales o ácidos hidrácidos, categorizados respectivamente.
Los hidruros especiales pues son hidruros de los no metales de los grupos 3A, 4A, 5A. Poseen nombres especiales que son aceptados por la IUPAC. En general son sustancias gaseosas muy tóxicas. En soluciones acuosas no poseen carácter ácido. Muy importante notar que en el caso de los hidruros, los elementos no metálicos van a combinarse con valencia negativa, mientras que en el caso del hidrógeno la combinación sería con una valencia positiva. Esa es una anotación muy importante correspondiente a los hidruros no metálicos. Aquí tenemos una categorización de lo que serían los ácidos hidrácidos, que también forman parte de los hidruros no metálicos. En este caso los van a formar los elementos que van a formar parte de los grupos 7A y 6A respectivamente, cuyas soluciones acuosas poseen carácter o propiedades ácidas, como en el caso mencionado de un ácido hidrácido, por ejemplo el ácido clorhídrico, que es un compuesto muy importante y que lo vamos a ver en muchas reacciones químicas. Cuando hablamos de una sal, generalmente nos referimos a la sal que comúnmente conocemos en nuestros hogares, pero existen un variado número de sales. Las sales pues son compuestos iónicos sólidos y cristalinos a temperatura ambiente, que abundan en la naturaleza y muy específicamente en los mares y océanos. Algunas son fundamentales para la vida. Según el ácido que las originó, las sales pueden ser oxisales o sales aloideas. Las sales oxisales son las que han sido producidas a través de la reacción de un ácido oxácido y un hidróxido, formando en este caso una oxisal y agua. Algunas categorizaciones referentes a las sales, por ejemplo, es que el nombre del anión proviene del ácido que lo origina, pero se cambian los sufijos según las siguientes reglas. Cambiar la terminación oso por la combinación ito y la terminación ico por la terminación ato. Vamos a ver alguna descripción referente a algunos ejemplos que tenemos acá en pantalla. En el caso del nitrato de plata, por ejemplo, el nitrato de plata proviene del ácido nítrico en combinación del hidróxido de plata, respectivamente. Para escribir la fórmula, muy importante saber con esta notación que tenemos acá arriba, que de dónde proviene lo que se nos describe acá arriba. Entonces, el nitrato de plata va a provenir de esta combinación del ácido nítrico con el hidróxido de plata respectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la reacción? Hay una ruptura de las moléculas y en este caso hay una liberación de iones. En este caso el NO3, que es el ion nitrato, reaccionará con la plata y formará en este caso el compuesto que se conoce como nitrato de plata. Otro producto en este caso de la reacción es vapor de agua, por lo tanto se debe de escribir la fórmula, pero en este caso lo que se buscaba era saber cuál era la fórmula de el nitrato de plata específicamente. Para denotar la categorización, en este caso que se nos pida escribir la fórmula del cloruro de sodio específicamente, tendríamos que combinar el ácido hidrácido o el hidróxido para formar la sal aloidea y el agua respectivamente. Lo que ocurre en la reacción es que hay una disociación de las moléculas, tanto del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio respectivamente, donde obtenemos el ion cloro y el ion sodio respectivamente con las valencias
para el ion cloro la valencia de una carga negativa y para el ion sodio la valencia de una carga positiva. Esos dos iones se combinan y forman la sal aloidea, que respectivamente se forma en el compuesto. Primeramente pues va el elemento metálico y seguido el elemento no metálico. En la reacción el otro compuesto es el agua. Y hasta aquí hemos llegado con la clase de hoy. Muchas gracias.